Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Iván Quiroga. Les vengo a hablar un poco de la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de la antigüedad, pues nos basamos en los griegos, donde organizaron en la ciudad de Olimpia entre los años 776 a.C. y 393 después de Cristo. Las Olimpiadas modernas comenzaron a ver la luz en 1894, cuando el barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional (COI). Órgano desde entonces coordina el movimiento olímpico. La primera edición tuvo lugar en Atenas en 1896 y en esos Juegos participaron solo 245 atletas. A partir de ahí, el número fue creciendo, incluyendo a las mujeres, que compitieron por primera vez en París 1900. Aunque solo en algunas modalidades, los Juegos Olímpicos se celebraron cada 4 años en diferentes ciudades del mundo. Solo de las ediciones 1916, 1940 y 1994 no se celebraron debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cada Olimpiada ha tenido características propias y no han sido ajenas a la sucedida en la sociedad. La Gran Depresión afectó desde 1932 el régimen nacido liderado por Adolfo Hitler y a los de Berlín en 1936, después del parón de 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial. Se prohíben los deportistas alemanes acudir a los de Londres 1948. En 1952 debutaron la Unión Soviética e Israel. En los 1972 se produjo la masacre de Múnich y Moscú 80. Hubo el famoso Bioset Estados Unidos y otros 65 países, mientras en Los Ángeles fueron los rusos los que devolvieron la moneda junto al 13 de sus aliados comunistas. De Barcelona en 1992 fue un éxito rotundo y dieron un mayor profesionalismo en la actualidad. Casi todos los países están representados y la dimensión del evento desde descomunal. Río 2016 no era una excepción. También podemos hablar entonces desde los Juegos Olímpicos, desde la antigüedad. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos fue una serie de competencias atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades, estados griegos a partir del año 1776 a.C. Los Juegos Olímpicos se disputaban normalmente cada 4 años en una Olimpiada. Durante se celebraban la competición, se promulgaban tregua olímpica para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad después de las pólices hasta Olimpia. En los antiguos Juegos Olímpicos fueron bastante diferentes de los modernos. A eventos solo hombres libres que hablaban griego podrían competir, además de la celebración de siempre el mismo lugar. Por fuentes antiguas se encuentran los participantes más celebrados que participó siendo adolescente en carrera de carros fue Alejandro Magno. En los Juegos Olímpicos de la antigüedad se celebraban en 393, casi 12 siglos después de su comienzo, tras la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. En la edición de Tesalonia de febrero 380, el emperador Teodosio prohibía toda celebración de Pagna, incluidos los Juegos Olímpicos. También vamos a hablar de la historia de los Juegos Olímpicos, pero a través de lo moderno. Podemos decir que los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que los participantes atletas de diversas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo, con más de 200 naciones participantes. Existen dos tipos de Juegos Olímpicos: los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizan con intervalo de 2 años según la Carta Olímpica. Los Juegos de la Olimpiada se celebran durante los primeros años una Olimpiada y los Juegos Olímpicos de invierno durante su tercer año. Los Juegos Olímpicos modernos, inspirados en los Juegos Olímpicos de la antigüedad del siglo VIII a.C., organizaban de la antigua Grecia, con sede de la ciudad olímpica, realizados entre los años 766 a.C. y el 393 de nuestra era.
En el siglo XIX surgió la idea de realizar un evento similar a organizar en la antigüedad, en la que se concreían principalmente gracias a las gestiones del noble francés Pierre Freddy, barón de Coubertin. El barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional COI en 1894. Desde entonces, el COI se ha convertido en el órgano coordinario del movimiento olímpico en la Carta Olímpica, que define su estructura y autoridad. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo Atenas, capital de Grecia, y a partir del 6 de abril de 1896, desde aquella oportunidad, han podido realizar cada 4 años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones de la edición 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El significado del emblema de la bandera y de los anillos, el símbolo de los Juegos Olímpicos, son los principales símbolos de los Juegos Olímpicos. Este símbolo está compuesto por 5 anillos entrelazados de color azul, negro, rojo, amarillo y verde, que también representan los 5 continentes de América, Europa, Asia, África y Oceanía. La bandera olímpica está compuesta por símbolo de los anillos olímpicos sobre fondo blanco. Además, hay otros 2 símbolos olímpicos que se llaman la llama olímpica y el credo olímpico. El origen de los anillos, Pierre de Coubertin los da en las Olímpicas de agosto de 1913. Informó acerca de los símbolos que utilizaría en 1914 el Congreso Olímpico de París. El emblema elegido para ilustrar el Congreso Mundial de 1914, además de los 6 colores con el fondo blanco de la bandera, así combinados, representan a todas las naciones sin excepción: el azul y el amarillo de Suecia, azul y blanco de Grecia, los tricolores de Francia, Inglaterra y Estados Unidos de América, Alemania, Bélgica, Italia, Hungría, y el amarillo y el rojo de España, junto a las nuevas banderas de Brasil, Australia, Argentina y de los antiguos Japón y la joven China. He aquí un emblema verdadero internacional. También encontramos la aparición de las mujeres en la participación de los Juegos Olímpicos. En lo que concierne en la participación de la mujer en los Juegos Olímpicos, hay que decir que en toda la historia de las Olimpiadas fue en la versión 17 de los Juegos Olímpicos modernos en Sydney cuando se cumplieron 100 años de la aparición de la participación femenina. En la primera Olimpiada con participación femenina se dio en los Juegos de la Segunda Olimpiada moderna en 1900. Es así como las mujeres empezaron a competir en pruebas de golf y tenis en 1900 en París, ya que para 1904 en San Luis se añadió el tiro con arco. Las mujeres también participaban en las regatas de vela y patinaje artístico de los Juegos 1908. Durante el siglo XX las mujeres han ganado terreno en las competiciones olímpicas, desde una presencia testimonial en 1900 hasta Londres 2012, donde todos los países tuvieron a alguna mujer compitiendo bajo su bandera y representando su país con un gran logro. Desde este momento la mujer ha sido la mayor generalidad y se ganó su participación tanto en hombre como en mujer, y desde ahí ha sido la gran parte de competición, y también se evolucionó, y hoy en día hasta el 2020 se realizan los Juegos Olímpicos donde se incluyen hombres y mujeres. También podemos hablar que el acceso de las mujeres en el ámbito deportivo ha sido tardío, ya que ha estado lleno de dificultades, y el francés Pierre de Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos modernos, se opuso a su muerte a la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Ellas también han tenido que ir superando barreras creadas por estereotipos sociales y culturales, dificultades de obstáculos que han ido venciendo.